Hola, querido Hegel, ¿cómo estás? Hola, Celsin, querido. Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también, mi querido Hegel. Me da mucho gusto, Celsin. No, Oye, hombre, pues ahora el tema no va a estar tan... Oye, bueno, ¿sabes qué tan buena eras en matemáticas? mala, 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 mala. ¿De plano? De plano, no, las matemáticas y la química y la física no fueron lo mío en la escuela. No fueron lo Oye, mío. pues ojalá que no salgan ahí los números que vayan a salir en el noticiero en el aspecto de, pues, malas cuentas y malas cifras y malas operaciones y malos cálculos, como en otros meses. No, hombre. Oye, mi querido Hegel, es un placer tenerte aquí. Los micrófonos son tuyos. Aquí estoy atenta. Además, me encanta, ya quiero ver tu noticia con la que inicias. Muchísimas gracias. Oye, y es que no iba la cuestión, pues yo dije, va a ser como más tranquila, precisamente para evitarnos conflictos, ¿no? Ya ven uno que como terapeuta o como psicólogo tiene que ir a psicoterapia aparte para sacarlo todo. Entonces el proceso está bueno, está interesante. Así que vamos a empezar, pero yo creí que el tema iba a ser como distanciado, pero no, pues sí va de la mano con todo el proceso que está viendo. Y miren, vamos a empezar con el minuto de charla. Esta es la nota de Quinto Poder, y ahí en la iglesia que estaba ahí caminando Celsin en Coyoacán, pues tenemos, sacerdote explota contra feligreses por no dar diezmo. ¡Qué barbaridad! No dijeron, no quisieron decir en dónde era, pero que fue el pastor iba caminando, una mujer le dijo, oye, pues no te voy a dar diezmo, y el pastor le dijo, pues, ¿sabes qué? Retírate. Y entonces pues todos se enojaron y se retiraron. Y todavía que se enojó y que le llamó a la policía y no sé qué tanto rollo. Entonces, sí está muy interesante el asunto, justamente igual pues el cómo la iglesia aquí en México, ¿no? Especialmente, pues tiene igual hasta posturas en las que se supone que hace 150 años pues era ya, a partir de ese momento pues dejaba de tener injerencia la iglesia sobre el Estado. Sin embargo, aún siguen por ahí esas cuestiones, y es que bueno, yo creo que a Benito Juárez y Lerdo de Tejada pues nunca se les ocurrió, nunca se les pasó por la mente que la iglesia tuviera que pagar impuestos, ¿verdad? Y ahí andan 150 años y siguen sin pagar impuestos los condenados. Pero bueno, vámonos a los números. Ahora sí es el tema del día. Pues, ¿qué es un número? ¿Qué son los números? Está sencillo el asunto, ¿no? Les digo que quería manejarlo un poco neutral, pero pues salen las cosas, a ver si nos toca. Entonces, comencemos a hablar pues de este lenguaje analítico, frívolo, que por cierto, si sabemos, hay dos ciencias exactas, una es la lógica y otras son las matemáticas. Entonces, pues sí es el pensamiento completamente abstracto, racional y analítico, ¿no? Así que, pues para hablar un tanto de los números, tenemos que dirigirnos a Sumeria, pues hace unos tantos miles de años, 4 o 5 mil años, y lo que sucedió en Sumeria, y es bien interesante, es que a partir de ahí es donde se manejó mucho el sistema sexagesimal, que vinieran a ser, por ejemplo, los días de la semana, los días del año, los grados todavía, ¿no? Que son 360 grados en una circunferencia, el calendario, las horas del día, eso de que son 12 horas y que es cuarto para las 6, ¿no? 3 y cuarto, todos esos sistemas, pues son sistemas pues que hemos ido repitiendo, que nos han seguido funcionando desde los tiempos de Sumeria, así que pues está muy interesante el asunto, ¿no? Pero por ahí hay un par de cuestiones que debemos ir limando y quitándoles asperezas. Porque después de los sumerios, si me ayudas, Adri, por favor, cambiando la diapositiva, llegaron los árabes. Y justo en la llegada de los árabes, pues es cuando empezamos a... El anterior, sí, por favor. ¿Te me pasaste, Adri? Ahí está, gracias, qué amable. Y entonces, en la llegada de los árabes, pues fue cuando empezamos a tener ya un sistema un tanto más decimal, ¿no? Que fue hace pues unos cuantos siglos, casi miles de años, un poquito más de 1000 años, ¿no? Entonces, pues con esta numeración, con este sistema, pues fue cuando empezaron a inventar, ya saben, el ábaco y tuvieron todas estas ideas, pues ya era más sensible, ¿no? Era más sencillo darle un orden, era más preestablecido, ¿no? Lo interesante del asunto aquí es que creo que muchos no lo hemos considerado, no lo hemos tenido en cuestión, y es que pues ya saben que para crear esto de las culturas, pues por ejemplo con la iglesia, siempre iba muy de la mano, ¿no? El que la iglesia o el aspecto pues sí es espiritual, ¿no? Pero de la manera eclesiástica en cada comunidad, pues era donde juntaba a los sabios, ¿no? Y a través de ahí era cuando pensaban y se ponían a filosofar y pues sacaban distintos tipos
pues, de cambios, ¿no? Así sociales y culturales y civilizatorios. Entonces, uno de esos aspectos es que en los números, pues viene un número es esta representación de el número de ángulos, valga la redundancia, que tiene pues el grafo, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, el 1, pues ahí vemos que tiene un ángulo. El 2 ya se pierde un poco el ángulo de arriba, pero sigue el de abajo, ¿no? Si vemos el 3, así son como cada una de las curvitas, que son 2 curvitas, es un ángulo, y luego está la parte del medio, que son 3 ángulos, ¿no? Igual si vemos el 4, igual es como un ángulo, 2, 3 ángulos, y el de abajo 4, no, el de acá atrás 4. Vemos el 5 igual, ¿no? Es un ángulo, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 igual, ¿no hay? Entonces, si nos ponemos, el 7 pues no se ve tanto, pero porque debe de estar la línea de ahí en medio. Es interesante, ¿no? Les platico, es que luego nos desconectamos de esa idea y nos quedamos en la idea de que, pues los números ahí están y funcionan, sí, pero tuvieron su orden, tuvieron su lógica. Entonces, pues no debemos de perder ese aspecto, tan solo en la caligrafía, en aspectos caligráficos, pues fíjense como el 7, por ejemplo, perdió esa línea, ¿no? El 8, que son 8 ángulos, ¿dónde están? Son 2 círculos, así. Entonces, pues ese tipo de situaciones es las que debemos ir retomando para, pues, entender que todo tiene una razón de ser. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que sucedió aquí en América, lo que ahora es América, ¿no? Si me ayudas, Adri, cambiando la diapositiva, por favor. Acá pues tenemos otro tipo de sistema, un sistema en el que no fueron tantas cifras, solamente eran tres especies de números, que era el 1, el 5 y el 0, que aquí fue donde se inventó el 0, ¿no? Claro está, aunque pues dicen que por ahí el árabe estaba, pero desde hace mucho tiempo. Adri, ¿me ayudas cambiando la diapositiva, por favor? Si se puede, si no es mucha molestia. Entonces, pues aquí en el aspecto de los números, eran el 1, el 5 y el 0. Y bueno, entonces aquí lo que pasaba mucho era que cambiaba mucho la representación de acuerdo a la posición, ¿no? Y a cómo iba el orden y cómo iban todos esos aspectos. Así que es muy interesante el ir comparando estos dos tipos de numerales, de numeraciones, de formas de entender todo lo que nos rodea a través de un orden matemático, porque pues si lo vemos desde el aspecto de los números aquí de los occidentales, de los árabes, pues va como creciendo así en escaleritas y ay, esta situación de Wall Street que van subiendo las gráficas, justamente, ¿no? Ese es como el crecimiento que va, el comportamiento natural que van teniendo los números, ¿no? A la hora de irlos contando, desde el punto de vista de los europeos. Pero si lo vemos desde el punto de vista de aquí de los americanos, el aspecto que tenemos es un aspecto como más exponencial, porque hagan de cuenta que como es base 20, ese es el punto, ya no son 10, son 20 a partir de tres números, de 3 grafos. Entonces, tenemos que después del 20, que sería como hasta el 10, luego ya cuando tenemos el 100 en los números arábigos, pues acá en los números que les llaman mayas, pero estaban desde antes de los mayas, lo que llega a pasar es de que después del 20, digamos, lo que equivaldría del 11 al 100 en los árabes, acá con los mayas y con pues todo este continente, de la parte del norte del continente, lo que sucede es que entonces tenemos del 21 al 400. Y entonces cuando tú quieres contar con los árabes la siguiente cantidad, las siguientes cifras que son de 101 a 1000, pues acá con los aztecas y con los mayas, entonces ya estabas contando del 401 al 8000. Y es ahí más o menos como se van las situaciones, ¿no? Y entonces es una cuestión sí, de ubicación, de dónde están ubicadas pues todas las cifras que estamos colocando. Es distinto que coloquemos el puntito hasta aquí abajo, a que lo coloquemos un poquito más arriba, porque entonces ya abajo es 1 y arriba es 20, ¿no? Y arriba es 400 y arriba es 8000 y así se va. Si me ayudas, Adri, por favor, igual gracias por estar ahí al pendiente. Tenemos otro término y también pues ahí va un poco de clases de lenguaje en cuanto a pues sí, a náhuatl, porque lo que tenemos aquí, que fue la primera computadora y que se llamara el Abaco mexicano, por llamarle, se llama Nepohualtzin o Nepohualtzintzin. Hay igual un poco de la razón por la que Celsin es Celsin, ¿no? Es el querido y apreciado, ¿no? Entonces, Nepohuali significa ne, yo, Powal, contar, y pues ya el Chin, así pues que nada más son dos, hasta dos nada más, así, Nepohualtzin o Chin. Ya Chin, ya es una exageración, ¿no? Solo dos son suficientes. Y bueno, ahí tenemos la representación de cómo es el que funcionara esto, ¿no? Incluso se ve en muchas esculturas, en muchas estatuas, todavía que se llegan a rescatar de vestigios,
cómo hay algunas deidades que llegan a manejar pues estos tipos de brazaletes en las manos. Está bien, bien interesante. Y bueno, entonces es el abaco mexicano, pero funcionaba como calculadora. Imagínense que nos hubiéramos ido al mercado y hubiéramos ahí tenido hace unos 500, 600 años, ahí teníamos nuestro botecito de cacao y entonces pues o nuestra bolsita, ¿no? De cacao, y entonces íbamos al mercado a comprar ahí pues unos elotes o no sé, unos chiles, ¿no? Ahí lo que se les antojara, unos tomatitos, pues ahí vas haciendo las cuentas, ¿no? De cuántos cacaos traías y cuántos te faltaban, y ya lo llevabas todo en tu mano perfectamente calculado, ¿no? Entonces, pues es decodificador porque en el momento en el que es una computadora, porque en el momento en el que, pum, marcas una cifra, pues ya estás ahí poniendo una secuencia y la estás representando y la estás guardando. Entonces te queda para próximas, pues funciones, ¿no? Es muy, muy interesante este aspecto de la sociedad y bueno, y pues México tiene muchísimo ahí para dar al mundo en respecto tan solo, por ejemplo, de los números. Y aquí hay una imagen que puse que la verdad no le entiendo muy bien, eso es adentrarse un poco más ya en el estudio de esta situación del Nepohualtzin, de la escritura sagrada, del conteo sagrado en este continente, y bueno, pero hace referencia a que pues es este orden en el conteo y que va relacionado con el cuerpo humano, con los ciclos de los días, de las horas, de los meses. Esa base numérica vigesimal, pues es la que representa, por ejemplo, al que le mal llamamos calendario azteca, ¿no? También. Entonces, pues es irnos metiendo y es ir pensando fuera de la caja, ir pensando fuera de los números que tenemos acostumbrados, que son de los árabes de hace 1000 años, y de entender que pues aquí se manejaban otros sistemas, otras formas, y que por eso luego pues no tiene mucho sentido lo que vemos, ¿no? Pues de otras partes de la cultura, ¿no? Que decimos, es que no les entendemos. Pues no, porque pensaban de una manera distinta. Para comprobárselos, si me ayudas, Adri, por favor, ahí con la última diapositiva de esta charla, tenemos un punto que es más allá de los números, con pues todas estas representaciones de códices. Bueno, ahí tenemos una piedra, por ejemplo, que ahí está un monito, y si ven en el brazo del mono están los puntos. Entonces, pues esos puntos ya significan pues valores, y como están ordenados de arriba para abajo, ahí esas son como el cómo escribían las fechas de calendario, ¿no? Así como cuando uno está en la primaria y escribe, hoy es martes 29, 26, 28, por ahí nos vamos, ¿no? Entonces, esta es una de las representaciones más antiguas que hay acerca del calendario y de los puntos, y data de hace como 4000 años. Entonces, ese es lo interesante, ¿no? Que mientras en Sumeria ya estaban ahí pues con el sistema hexagesimal, sexagesimal, aquí ya teníamos un tanto el sistema vigesimal y ya lo estábamos manejando y lo estábamos aplicando al calendario justo como los sumerios. Entonces, es muy importante retomarlo, no es una cosa que se haya inventado de la noche a la mañana, es una cuestión que quién sabe de dónde incluso la adquirimos, quizá fue, pues sí, fueron sobre oleadas de personas que llegaron al continente, ya iban manejando y desarrollando esta información, ¿no? ¿De dónde? ¿Quién sabe? Y bueno, y en la parte de los códices, pues por ejemplo, el de arriba a la izquierda, ahí hay un buen de puntitos. Entonces, todos esos puntitos ya tienen unas representaciones en un lenguaje matemático, pues que es un tanto de difícil comprensión para nosotros, porque nosotros no pensamos en puntos ni en rayas, ¿no? Pensamos en números que pues parten, que su valor es sobre pues, los ángulos que forman, ¿no? Cada una de cómo se escriben. Y, por ejemplo, tenemos otro tipo de códices, aquí el de la derecha, ese está igual muy interesante porque lo que empieza a reflejar es de que no solo era un lenguaje taquigráfico, ¿no? No solamente así, o sea, sí, hacían perdón, no es taquigráfico, pero pues sí es un lenguaje en el que hacían dibujitos y esos dibujitos eran expresados en fonemas, eran expresados como grafías, ¿no? Como letras, pero pues no eran letras, son dibujitos, no me acuerdo cómo se llama esa cuestión en el aspecto humano. Lo que nos interesa en este momento es el entender cómo esos dibujos, que pues son un lenguaje y que ya te traen una historia, una leyenda, toda una narrativa, pues van teniendo valores distintos. Entonces, de alguna manera, pues incluso hay ahí hasta algoritmos y de primer y segundo grado y no sé cuánta cosa. No soy el experto, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de hacer, pues es invitar a la gente a que se adentre, incluso a los matemáticos. Conozco a gente que es matemática muy duro y digo, no manchen, saben un buen de números. Entonces, sí es importante el que vayamos difundiendo esto. La gente, por ejemplo, aquí hay un maestro de la UNAM que es el que está desarrollando todo esto. Se me olvidó el nombre del maestro, déjenme ver si lo busco ahorita en un ratito, pero de las cosas que habla es de que, por ejemplo, la gente con discalculia, niños con discalculia, con dificultad para calcular, se ayudan mucho del Nepohualtzin, por ejemplo, debido a que
lo ven en una manera más práctica, no lo ven ahí como números abstractos que no están midiendo, que no están valorando realmente nada, sino que ya lo ven a través de que hay maíces, hay cacaos, hay fichitas, hay granitos de frijol. Entonces, ya con esa idea en la cabeza, pues ya es más fácil para ellos empezar ahí a calcular y a mover sobre el Nepowaltzin, que con ese puede hacer todo, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Uno, pues es ignorante un tanto al respecto, ¿no? Pero sí me parece muy interesante, incluso el ver cómo si tenemos otra manera de representar, como les comentaba en un principio, pues todo lo que nos rodea a través de otra secuencia, de otro orden en el que pues se van haciendo las matemáticas y la aritmética, es muy, muy interesante. Me parece que es una solución bastante grata, bastante buena. Entiendo que es difícil que comencemos a adentrarnos a este tipo mm, pues de estas tradiciones, a esta parte cultural, entiendo que es difícil que la volvamos a retomar y que se haga parte del México que ahora vivimos. Pero también me pongo a pensarlo y digo, es que, oigan, en algún momento eso hicieron justamente con los números, pues, que ahora vienen de los árabes. Entonces, pues no creo que esté perdido realmente. Como es base vigesimal, también se presta mucho para ayudaría mucho en el mundo. Les digo, estoy soñando, ¿no? Estoy pensando en grande, pero si las naves espaciales y las computadoras, si los microchips y si todo eso se estuviera desarrollando en base vigesimal, habría menos valores fallidos, ¿no? Habría menos problemas a la hora de estar ahí calculando y representando las cuestiones. Entonces, me parece muy importante, creo que es una muy buena solución y pues es una parte de la cultura de México que debemos saber y conocer. ¿Cómo ves el SIM? ¿Qué te parece? ¿Ya te dieron ganas de contar por ahí? En ese aspecto, ahora sí ya acabé. Ay, pues mira, como bien lo dijiste ahorita, ¿no? Es parte importante de nuestra cultura mexicana y por eso es necesario conocerlo. Pero eso que ya ame las matemáticas y los números, lo único que me encantó fue, luego me lo tendrás que explicar ya con más tiempo, mi Hegel, porque ya nos tenemos que ir, pero eso del sin y su significado, ya ves, y luego Hegel es de los que me dice, el sin, 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 sin. el sin. Pero es en ese principio, ¿no? De Ajá. Nepowalli, Nepowalsi, Nepowaltzin. Exactamente. Eso sí dije, ¡oh! Puritzin, Ahí sí, por eso que luego sí no le saque de extraño, ¿no? Que ahí le digo a Celsin, ajá, Celsinsin, el en ese sin. aspecto. Reverencial, en el querida y apreciada Celt. Muchas gracias. Igualmente, mi querido Hegel. Ojalá que pronto nos volvamos a ver en vivo. Bueno, sí, ya tenemos ahí planeadas algunas cositas. Y pues, muchas gracias. Muy bueno, como dice Primi Landaverde. Interesante, Hegel, también dice mi querida CSV. Sí, sí. Y bueno, pues ya Ojalá que son sí. 10 para las 4 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Nos vamos. Hegel, muchas gracias por tu tiempo. Aquí hay cada vez más gente muy interesada en tu sección. Ahí luego te pido que leas los comentarios, porque en serio hay mucha gente que te saluda. Bueno, seguramente sí los estás viendo. Sí, claro que sí, por supuesto. Yo encantado y muy agradecido contigo, con los reporteros y pues con la audiencia, ¿no? Que es la que permite hacer todo este proyecto. Con Adri, Uri, pues todo el equipo, ¿no? Manuel Vivek, todos. Rodrigo, Rodrigo muchísimas Alcubilla. gracias. John, Yael, aunque ya no esté. Somos También, varios. parte, Dije, todos somos. gracias por formar parte de México a las 2 y nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazote, Miguel. Fuerte abrazo del cine. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Saludos a Hasta la todos. próxima, Miguel. Bye. Oigan, por cierto, esto es bien importante. Suscríbanse al canal de mi querido Hegel Rivera en YouTube, Neuro P Sitio. Ahí están las redes sociales, en Facebook como Hegel Rivera, Neuro Sitio, la Chinaca Hidalgo, en Twitter también ahí arroba Neuro P Sitio, arroba Hegel Rivera, y en YouTube, su página también de internet. Y bueno, pues muchas gracias a mi querido Hegel. Ahí está el libro, faltó el libro. Oh, caray, resiliencia, clave de la libertad financiera. No alcanzo a leer el autor, es que aquí estoy en el celular, pero es Alicia oh, Boomer Pinda Hernández. Ay, Dios mío, ya me estoy quedando más ciega, pues. Gracias, mi querida Adri. Bueno, pues ya nos vamos.